De todas las apariciones de Jesús después de haber resucitado, creo que la historia de los dos discípulos que fueron a Emaús es la más entrañable. De hecho, Lucas, en su Evangelio, casi suprime las demás apariciones para dar espacio solamente a esta historia. Y el lujo de detalles que encontramos en la historia, la exactitud de las conversaciones y lo demás, indica que Lucas, que nunca había estado allí en tiempos de Jesús, había tenido un informador muy cercano a estos hechos. Probablemente uno de los dos discípulos le contó esta historia. Por lo tanto, es una historia muy entrañable, muy personal. Así que venid conmigo, vamos a caminar desde Jerusalén hasta Emaús. Lo haríamos en imaginación si supiéramos dónde está Emaús. Pero sabemos que estaba a, ¿cómo dice? 60 estadios de Jerusalén, que quiere decir más o menos 11 kilómetros. Pero no sabemos si al norte, al sur, al oeste, al este, podríamos dar todo un círculo alrededor a 11 kilómetros de distancia, y entonces sabremos que habíamos topado más o menos con Emaús en algún momento, pero vamos a utilizar nuestra imaginación. Y vamos a leer el texto, se encuentra en Lucas capítulo 24 a partir del versículo 13. Vamos a ir leyéndolo y haciendo algún comentario. He aquí dos de ellos, es decir, dos de los discípulos de Jesús, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, y aquí un chiste muy malo. Algunos han dicho que tienen que haber sido matrimonio porque discutían entre sí. Pero suponemos que no. Suponemos que eran dos discípulos, probablemente dos hombres. ¿Y por qué discutían entre sí? Hablaban de todas las cosas que habían acontecido. He puesto que estas cosas eran hechos, no había nada que discutir. Pero los últimos hechos habían provocado en ellos debate. ¿Cómo interpretar esto? Jesús, ellos sabían que estaba muerto. Había muerto en la cruz. Había sido enterrado. Y las mismas mujeres que habían estado allí viendo cómo lo enterraron, el domingo por la mañana fueron al sepulcro a fin de embalsamar el cuerpo de Jesús. En primer lugar, descubrieron que la tumba estaba abierta y vacía. ¿Cómo interpretar esto? ¿Alguien ha robado el cuerpo? ¿Qué explicación dar?
Y luego, de repente, en la tumba había dos hombres, pero hombres vestidos con ropas resplandecientes que indicaban que eran mensajeros de Dios, no hombres normales y corrientes. Y estos hombres dijeron: Jesús no está aquí, porque ha resucitado. ¿No os acordáis de sus palabras, de que iba a resucitar al tercer día? Así que aquí van dos evidencias. En primer lugar, la tumba vacía. En segundo lugar, el mensaje de los ángeles. Las mujeres entonces fueron corriendo hasta donde estaban los apóstoles y dijeron: esto es lo que hemos visto, la tumba está vacía, los ángeles nos han dado este mensaje. Entonces Pedro y también Juan, aunque Lucas no lo menciona, fueron a la tumba para investigar y efectivamente vieron que la tumba estaba vacía, pero no vieron nada más. Volvieron entonces diciendo: la tumba efectivamente está vacía. Pero ¿qué hacemos con el testimonio de las mujeres? Los tiempos han cambiado. Pero en el siglo I, el testimonio de las mujeres no contaba para mucho. Mujeres presentes, no os enfadéis conmigo. Solo estoy diciendo lo que era cierto en el siglo I. Las mujeres no podían dar evidencia en los tribunales. Se despreciaba el testimonio de las mujeres. El hecho de que Jesús se apareciese en primer lugar a mujeres y envió ángeles para dar mensajes a mujeres, indica que Jesús no está de acuerdo con esta opinión. Pero esta era la opinión de los hombres en el siglo I y por lo tanto la tumba está vacía, pero ya sabes que las mujeres a veces tienen visiones extrañas y no se puede fiar de lo que ellas ven. Y en esto estos dos discípulos decidieron volver a casa. No sabemos nada más acerca de ellos que lo que aparece en esta historia. Sabemos más adelante que uno de ellos se llamaba Cleofás, pero acerca de Cleofás tampoco sabemos nada. Y están discutiendo entre sí, seguramente porque uno de ellos toma en serio el informe de las mujeres y otro es más escéptico. Están debatiendo entre sí qué confianza podemos dar, qué crédito podemos dar a lo que dicen las mujeres. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Cuando discutes en el camino, lo probable es que para enfatizar tu argumento te paras. ¿No es así? Vas caminando, pero al entrar en más fuego en tu discusión, entonces te paras y discutes parados.
Lo cual quiere decir que cualquier persona que está detrás de ti en el camino te alcanza. Y Jesús les alcanzó caminando. Pero no le reconocieron. Sistemáticamente, en cuanto a las apariciones de Jesús después de la resurrección, la gente no le reconoce de inmediato. Lo cual sugiere que, aunque era Él, su cuerpo de alguna manera fue transformado. No sabemos cómo. La forma en la que se expresa Lucas, los ojos de ellos estaban velados, indica que detrás de esta ceguera momentánea estaba Dios no permitiendo que viesen a Jesús o reconociesen a Jesús en aquel momento porque era necesario antes que ocurriesen más cosas. Pero con todo, lo probable es que Jesús no tenía exactamente la misma apariencia que antes de su muerte, lo cual inicialmente podría sembrar dudas en cuanto a su resurrección. ¿Realmente es Jesús o es otra persona fingiendo ser Jesús? Pero bien pensado, el solo hecho de que los evangelistas indican que los discípulos no lo reconocieron, da más valor a su testimonio, porque cualquier persona inventándose estas historias habría dicho que le reconocieron enseguida, ¿no? Pero no le reconocen y por lo tanto Jesús es el que toma la iniciativa en la conversación y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Hemos estado cantando acerca de un Jesús que nos entiende, que sabe lo que hay en el corazón de cada uno. Yo no sé qué ánimos tenéis esta mañana, qué preocupaciones, qué ansiedades. Pero Jesús quiere saberlo. ¿Por qué estáis tristes? Es la misma pregunta que hizo a María Magdalena. ¿Por qué lloras? Y creo que he dicho en otra ocasión que esta es una de las preguntas fundamentales de la vida, porque todos nosotros lloramos y muy posiblemente estás llorando en este momento. No con lágrimas visibles, pero llorando por ciertas situaciones, ciertas preocupaciones. Jesús te pregunta: ¿por qué estás triste? Esos dos discípulos estaban tristes porque no entendían. A pesar de que Jesús les había dicho de antemano lo que iba a ocurrir, y todo estaba cumpliendo de acuerdo con su predicción, ellos no lo ven, no lo entienden. Y Jesús te ha dicho a ti
que tendrás que pasar por muchas pruebas y aflicciones en esta vida. Y quizás sea por esto, por lo que estás llorando. Pero que ninguna de estas cosas te viene excepto en la buena voluntad de tu Padre Celestial. Y Él utilizará cualquier prueba, cualquier disgusto, cualquier sufrimiento en tu vida para tu propio bien, si eres capaz de ver más allá de la circunstancia en sí y saber que tu Padre Celestial lo está controlando. Bien, Cleofás contesta. Respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Claro, la crucifixión de Jesús, como dice Pedro en otra ocasión, no ocurrió en un rincón, es decir, a escondidas. Fue un hecho público y toda la ciudad de Jerusalén lo sabía. Y estaba en labios de casi todo el mundo. Hay que ver lo que han hecho los romanos a petición de nuestros líderes religiosos. ¿Qué piensas de los líderes religiosos? ¿Hicieron bien en crucificar a este hombre por blasfemo o realmente era el que decía que era? Dios hecho hombre, el Mesías. Era un tema de conversación que todo el mundo estaba hablando. Y sin embargo, este forastero, y seguiremos llamando forastero a Jesús hasta que se den cuenta los discípulos de quién era. Este forastero parece que es el único hombre de la ciudad que no se ha enterado. Entonces Jesús les dijo: ¿qué cosas? Como confirmando que él era el ignorante. Y ellos le dijeron: de Jesús de Nazaret, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Las obras que Jesús había hecho fueron tan maravillosas, tantas sanidades, tantos milagros, y además la palabra que él predicaba era tan directa y tan profunda, pero tan sencilla a la vez, que nadie con dos dedos de frente podía dudar de que él era un enviado de Dios mismo. ¿Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Esto es increíble, que al enviado de Dios, al mismo Hijo de Dios, el Mesías de Dios, los propios líderes religiosos hubiesen tomado la decisión de matarlo. Y el muerto está. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Nosotros tenemos la gran esperanza de que él realmente fuera el enviado de Dios y por lo tanto nos iba a salvar. Nuestro país está azotado por la presencia de los ejércitos romanos
que nos están tratando injustamente, nos están robando, y nosotros esperamos que Él fuese el líder enviado por Dios para salvarnos de los romanos. Casi tenían razón. Jesús había sido enviado por Dios para salvar a su pueblo, pero no de los romanos, sino de sus propios pecados. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y cualquier lector, cuando dicen el tercer día, pensará, ¡ping! Porque esto es lo que Jesús había dicho. Al tercer día seré resucitado. Ahora es bien posible que los dos discípulos en cuestión nunca habían estado presentes cuando Jesús había anunciado su resurrección, porque esto, al menos en el primer caso, había sido un mensaje exclusivamente para los 12. Jesús lo había repetido en otros momentos, pero no sabemos exactamente quiénes estaban presentes, pero es posible que ellos nunca habían escuchado estas palabras, al menos de labios de Jesús. Y por lo tanto, ingenuamente dicen, este es ya el tercer día, sin caer en la cuenta de que Jesús había dicho, al tercer día resucitaré. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, la tumba estaba vacía, la primera evidencia de la resurrección. Como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles. Pero la razón por la que yo pienso que no era matrimonio, sino dos varones, es porque hablan casi con desprecio de esta visión de las mujeres. Y una mujer no habría reaccionado de esta manera. Una visión de ángeles quienes dijeron que Él vive, pero no hacemos caso del testimonio de unas mujeres. Pero fueron algunos de los nuestros al sepulcro. Notemos que aquí emplean el plural, porque previamente Lucas ha dicho que Pedro fue al sepulcro y no ha mencionado a Juan, pero este plural indica que alguien más fue con Pedro. Y hallaron así como las mujeres habían dicho. Por él no le vieron. No vieron su cadáver, ni mucho menos al Cristo resucitado. Así que esta es la razón por la que estaban tristes, porque se había hundido su mundo. Ellos habían construido castillos sobre este fundamento, de que Jesús es el Salvador, es el Mesías, pero todo se había colapsado. ¿Has vivido alguna situación en la que parece que tu vida
se ha derrumbado del todo. Tu vida ya no tiene sentido porque todas tus expectativas han sido frustradas. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón. Notemos que Jesús no dice pobrecitos. Entiendo vuestro dolor. No, habla palabras de represión. Tardos de corazón para creer todo lo que las mujeres han comunicado. ¿No? No, el texto no dice esto. Cristo no los reprende por no haber dado crédito a las mujeres, sino, y esto es de mucha importancia, les reprende por no haber hecho caso a lo que dicen las Escrituras. Porque la primera evidencia acerca de la resurrección de Jesús no es la tumba vacía, ni es el testimonio de ángeles, es el testimonio de profetas que de antemano habían anunciado que el Mesías iba a morir y resucitar. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara solo después de haber padecido en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. En otras palabras, el estudio del Antiguo Testamento es importantísimo porque allí descubrimos una y otra vez el testimonio de Dios acerca de lo que iba a ocurrir con su Hijo cuando fuera enviado a este mundo. Y el problema de los discípulos no es solamente no haber entendido la tumba vacía, no es solamente no haber creído a las mujeres con su visión de ángeles, no es solamente no haber dado crédito a las palabras del propio Jesús diciendo que iba a resucitar, sino que no han hecho caso a todo lo que las Escrituras dicen acerca de Jesús. Ahora, en este punto podremos detenernos largamente para explorar las Escrituras del Antiguo Testamento, para ver en qué pasajes vemos este patrón de la muerte y la resurrección de Jesús. Pero no tenemos tiempo para ello, así que tendréis que confiar en mí y aceptar que las Escrituras del Antiguo Testamento sí que profetizan esto. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Jesús les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y llegaron a Emaús, llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. ¿Era puro teatro? Creo que no. Creo que Jesús habría seguido en su viaje si no hubiesen intervenido los dos discípulos pidiéndoles
pidiéndole que se quedara con ellos. Aquí un pequeño inciso. ¿Tú quieres que Jesús esté contigo esta semana? Pues díselo, insiste con Él, no te vayas, no sigas tu viaje, te necesito. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Lo cual suponemos enseguida que significa ya ha llegado el anochecer y si tú sigues caminando tendrás que ir en la oscuridad, que es peligroso y por lo tanto mejor pasar la noche aquí en casa y mañana sigues con tu viaje. Sin embargo, os propongo una pequeña rectificación de esta idea. El día empieza a declinarse a las 12 de mediodía. Hasta las 12 está subiendo el día, pero a partir de las 12 está bajando. Es como la edad. Nosotros vamos subiendo de vida desde la infancia, la juventud, más o menos hasta los 20 años de edad. Habéis esperado que dijese hasta los 40, hasta los 60 o algo así. Pero los chicos aquí presentes al menos pueden testificar que con 19 años jugaban un partido de fútbol y volvían a casa sano y sin problemas. Pero con 21 años ya empezaban a tener agujetas y cosas, así que ya empiezas a envejecer más o menos a los 20 años. Y a partir de entonces es cuesta abajo todo el rato. Y yo hablo con mucha experiencia. Así que el día declina a partir de mediodía. Y probablemente la comida que comieron no fue la cena, sino la comida de mediodía, que en aquel entonces se comía más bien a las 3 de la tarde. Esto significa que cuando volvieron a Jerusalén, al final de la historia, lo hicieron todavía con la luz de la tarde y es lógico que encontrasen a los 11 apóstoles reunidos. Si hubiesen ido por la noche, habrían encontrado a los 11 en la cama, pero los encuentran reunidos. Así que Jesús entonces decide quedarse con ellos. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Enseguida, los comentaristas católicos romanos asocian este partimiento del pan con la Eucaristía, la mesa del Señor.
Pero es muy interesante ver el vocabulario empleado por Lucas. Todos estos verbos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió, les dio. Todos estos verbos se encuentran en la historia de la multiplicación de los panes y peces, pero no en la inauguración de la mesa del Señor en el aposento alto. Además, por si esto fuera poco, en la historia de la alimentación de los 5.000, también los discípulos vienen a Jesús diciendo, envía a las multitudes porque se declina el día. Así que hay una asociación directa en el lenguaje con la alimentación de los 5.000, pero no con la inauguración de la mesa del Señor. Y esto quizás sea la clave para entender por qué estos dos reconocieron a Jesús en este momento. Suponiendo que habían estado presentes cuando la multiplicación de los panes y peces. Porque Jesús está repitiendo a su manera lo que hizo en aquella otra ocasión. Y fue cuando hizo exactamente la misma repetición, cuando, este es Jesús. No lo habían reconocido hasta entonces. La tumba vacía, la visión de ángeles, el testimonio de las Escrituras. Puedes tener todo esto y todavía no ver. Y puede ser algo muy pequeño que te hace abrir los ojos. Y luego dices, qué imbécil he sido. He tenido toda la evidencia de la tumba vacía, de los ángeles, de las Escrituras, y sin embargo no lo veía. Pero Jesús me ha hecho ver. Entonces les fueron abiertos los ojos. ¿Por quién? Por lo mismo que les había cerrado los ojos antes. Dios tiene su momento de tocarte a ti, de abrir tus ojos, de darte la fe que tendrías que haber tenido por las evidencias, pero las evidencias te han dejado frío y es ahora con el toque divino que empiezas a ver. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Pero acto seguido, él se desapareció de su vista. Pues vaya anticlímax, ¿no? Justo cuando sabes que Él es el Señor, se va. Pero se va dejándote cambiado. Y notemos la exactitud de la frase, Él se desapareció de su vista. No dice, Él se fue.
Marco nos decía hace media hora o más que Jesús está aquí. ¿Dónde? ¿No lo ves? Los discípulos tenían que aprender que en muy contadas ocasiones Jesús se hace visible. Pero normalmente Él está con nosotros, aunque de forma invisible. Está a tu lado en este momento, pero no lo puedes ver. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Así que eran dos hombres poco normales, porque enseguida empiezan a hablar. Las mujeres tenéis fama de hablar enseguida y los hombres de callarnos. Pero estos hombres estaban discutiendo en el camino, hablando tanto durante el viaje, que se paraban en el camino porque estaban tan enzarzados en esta discusión, y ahora, nada más desaparecer Jesús, empiezan a hablar otra vez. Y de repente se les ocurre que, ¿qué hacemos aquí hablando? Tendríamos que hacer algo. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Ellos vuelven para dar la buena noticia que Jesús realmente ha resucitado porque ha estado con nosotros. Pero no pueden hablar cuando llegan, porque los demás también tienen una noticia para comunicarles a ellos. Y los discípulos decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. El testimonio de las mujeres no, pero Simón, Pedro, sí que nos fiamos de su testimonio. Él ha dicho que Cristo ha resucitado y entonces creemos. Hermanos presentes, no os enfadéis conmigo, si acaso con los discípulos cuando los veáis en gloria. Entonces, después de recibir la noticia de los 11, ellos, los dos discípulos, contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Esta mañana hemos partido el pan. La pregunta es si hemos visto a Jesús. Porque es tan fácil seguir por la vida sin verlo, sin reconocerlo. La próxima vez que te sientas desesperado, todas tus esperanzas hechas trizas, tu mundo derrumbado, que tengas ojos de fe para ver al Señor y comprender que Él está a tu lado.
Él te está cuidando aunque no lo veas. Y Él está por encima de todas estas circunstancias. Al principio, estos dos se iban alejando de Jerusalén. Es normal. Cuando perdemos nuestra fe, perdemos nuestra confianza, nos alejamos de Sión, nos alejamos del Señor. Pero en cuanto se les abrieron los ojos, volvieron a Jerusalén. Aquella ciudad solo era un símbolo de algo mucho mayor. La comunión de los santos en la presencia de Dios. Aviva tu fe. Ábrete los ojos de la fe. Ve al Señor Jesús que te acompaña y tendrás ganas de estar con tus hermanos en Cristo, compartiendo la comunión con ellos. Amén. Señor, ayúdanos a comprender la importancia para nuestras vidas de esta gloriosa historia, preciosa historia de tu resurrección. Te lo pedimos en tu nombre. Amén.